Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar y vamos a explorar los visados de asilo y otros tipos de métodos de quedarse en Australia. Me llamo Melinda Mann y soy la directora de programas en la empresa. Antes de empezar, a la izquierda, en el fondo de la pantalla, se ve una cajita roja donde dice Flor y se puede elegir el idioma. Se puede elegir inglés, hindi, idioma birmano o español y eligiéndolo se puede escuchar la interpretación en su idioma. Agradecemos a 2M's Language Services por la ayuda para la interpretación en Kudo. Si tiene algún mensaje, si tiene algún problema o quiere pasar un mensaje, lo puede poner en la cajilla de chat. Hay un botón que dice Request to Speak. Por favor, no lo utilicen porque los participantes no pueden intervenir en este webinario, pero si tienen preguntas, por favor, escriban sus preguntas en el chat y pongan el idioma en que van a escribir sus preguntas y si no es inglés. Trataremos de responder las máximas preguntas a finales de la sesión. Las preguntas que son muy específicas, no podemos abordar asuntos específicos en este foro. Antes de empezar, nosotros queremos reconocer a los custodios de esta tierra que han cuidado esta tierra desde tiempos inmemoriales. Damos saludamos a nuestros antepasados y que vamos a trabajar ahora con renovación. Ahora quiero introducirles brevemente a SSI, Settlement Services International. Somos un organismo de comunidad que apoya a los miembros vulnerables de la comunidad para llegar a su plena potencia. Tenemos programas de discapacidad, de programas de empresarios o por nuestro programa multicultural de acogimiento familiar. Nosotros tenemos programas en Queensland, en New South Wales y en otras partes de Australia. Si quieren saber más sobre nuestra organización y cómo podemos ayudar su comunidad, por favor visiten ssi.com.au. Ahora quiero dar la palabra a Ramtin Dowdy. Él es un abogado de inmigración y es coanfitrión hoy. Ramtin tiene mucha experiencia en la consulta de los visados de refugiados y familiares, asuntos de ciudadanía y también las apelaciones en los tribunales altos. Él ha trabajado él estaba responsable de los asuntos de inmigración y trabajó como el oficial de liaison de enlace en esta oficina. Él estudió en Nueva Zelanda y donde le admitieron como abogado en el Tribunal Alto en Nueva Zelanda. Ahora es abogado en New South Wales. Él puede hablar farsi, persiano y también puede comunicarse en Dari. Gracias, Ramtin. Gracias, Melinda, por esta introducción fenomenal. Gracias. Me gustaría también reconocer al pueblo indígena de donde estoy yo.
Y la próxima cosa que quiero ver es Playfair. Playfair empezó en el año 1988 y entonces lleva bastante tiempo y hacemos todo lo que tiene que ver con la inmigración. Y nosotros somos muy orgullosos del servicio que facilitamos. ¿Y cuál es la diferencia entre Prefe y otras agencias de inmigración? Es que Playfair es uno de las de los pocos proveedores que están contratados por el Department of Immigration Services para dar servicios a los refugiados y los que buscan asilo que vienen a Australia, y nos ha dado una experiencia extensa para poder tratar con varios asuntos. Entonces, lo que nos dio es mucha experiencia para poder trabajar con personas de diferentes orígenes y diferentes asuntos. Y esto es lo que nos hace especial. Y hoy vamos a hablar sobre 4 temas diferentes. Y Melinda, si puede pasar al próximo diapositivo. Los 4 temas diferentes son las opciones de visados de estudiantes, visados de capacitados y visados de asilo, y preguntas y respuestas. Eso es lo que vamos a hacer. Esas 4 cosas tienen diferentes temas. El tema 1 es sobre visados de estudiantes y la manera de hacerlo. Perdón, voy a poner la diapositiva correcta. Mientras lo haga, voy a hablar de algunas cosas que tienen que ver con la vía de un visado calificado. Migración es un campo que está continuamente cambiando rápidamente en Australia. Entonces, para los abogados es el campo más difícil para trabajar. La ley es bastante fácil, pero lo que nos mantiene atento es que la ley está cambiando continuamente y está susceptible a políticas más que otros campos legales. Entonces, lo que hace es que hay implicaciones de que tenemos que estar siempre atentos y estar al día con la ley. Y esto lo hace difícil. Y la otra cosa es que en cuanto a las leyes de inmigración, cuando tratamos de dar consejos, tenemos que mover atrás, no en lugar de mover enfrente. Eso lo que necesita es que debemos pensar en el futuro y tratar de predicar los cambios. Y esto no es siempre fácil, porque a veces el gobierno nos sorprende y esto ocurre cada 2 o 3 años, porque el gobierno no nos dice de antemano de lo que está pasando. Por eso esperamos que ¿tenemos las diapositivas, Melinda? Un momento. Solo viene la primera diapositiva de la presentación. Lo siento mucho. Estamos viendo la primera diapositiva. Tendrá que dejarlo. Es decir, salir de la página y volver. Y luego volver. Mientras tanto, voy a continuar. Esencialmente, cuando tratamos de aconsejar en cuanto a cómo predicar o dar consejo a los clientes, tratamos de
y nosotros les decimos vamos a ir unos pasos detrás y para llegar al resultado que quieren, porque puede ser que la ley haya cambiado. Entonces, espero que pueda enseñarles la diapositiva para mostrarles. Y en cuanto a los visados estudiantiles, la mayoría de los estudiantes tienen la esperanza de ser residentes permanentes en Australia. Entonces, la primera cosa que les digo es que en lugar de estudiar el tema preferido y qué institución y la institución en que quiere estudiar, vamos a ver la ley australiana de Australia y los requisitos de la ley. Hay algunas cosas que se deben considerar y esas son es que solo hay algunas profesiones que pueden llegar a la residencia. Hay muy pocas instituciones que enseñan los cursos que pueden llegar a la residencia permanente. Algunas instituciones que están en las zonas regionales y en estados diferentes como Australia Occidental, puede ser que no sean una buena opción para el estudio porque esos no crean muchas oportunidades para residentes permanentes, pero puede haber más oportunidades en New South Wales y otros estados, pero hay diferentes reglas. Entonces, estudiando en una zona regional es algo bueno, entonces se puede pasar de ahí. En cuanto a los visados de estudiantes, sí está ya en un visado de estudiante en Australia, entonces cumple las necesidades del visado de estudiante, entonces estaría matriculado en un curso para el visado. Tiene que satisfacer las necesidades de un entrante temporal. Lo que quiere decir es que si el departamento se da cuenta de que va a pedir solicitar otro visado y para hacer otra cosa que estudiar genuinamente. Entonces tiene que ser un estudiante genuino cuando viene aquí. Y hay implicaciones porque si no eres un estudiante genuino y has venido para trabajar, entonces a ellos no les gusta. Al gobierno de Australia no les gusta eso. Y también afecta las relaciones internacionales con los estudiantes de esa región. También tiene que cumplir los requisitos de inglés, tiene que tener acceso genuino a fondos. Los accesos a fondos aumenta con la inflación. Ahora hay una tasa de 20,000 y se tiene que tener como un año de fondos, pero también depende lo que cuesta su calificación. Tiene que tener segura médica y que tiene que tener un buen carácter. En este paso, si quiere estudiar algo y en medio del curso dice que piensa que quiero hacer otra cosa, pero yo lo que recomiendo es que lo hagan al principio. Al gobierno no le gusta si continuamente cambian los cursos. Esto muestra que no eres un estudiante genuino y se puede cancelar su visado. Se puede pedir una extensión y un visado nuevo, pero no se puede extender su visado actual. Entonces, se tendría que tener una nueva confirmación de matriculación y pedir un nuevo visado al Departamento de Inmigración. Y se tendría que mostrar la situación financiera, salud, etc. Entonces, ¿qué pasa con la situación de COVID-19? COVID-19 ha traído
una situación única en Australia. Entonces, hay unas facilidades que el gobierno ha dado a los estudiantes y estos son de las condiciones de trabajo, pero estas concesiones son solo para un tiempo limitado y en condiciones limitadas. Entonces, si quiere hacerlo, entonces trate de no exceder lo que está escrito en las reglas. O si, si su empleador dice que puede hacer esto o aquello, entonces mejor decir que no, porque en el futuro cuando pidan un visado, entonces mostrará en las leyes, entonces es mejor cumplir. Al próximo, la otra cosa que tiene que ver es que is going on. And we don't know when that will finish. Eso no sabemos cuándo se va a hacerlo. Entonces, uno tiene que hacerlo y seguir con los estudios en que está involucrado y seguir trabajando también. Porque ya que estoy trabajando, se puede decir que no podremos estudiar como antes. Entonces, eso no se puede hacer porque eso sería otra vez una manera de fraude y de incumplimiento. Algunos de esos son muy importantes. A lo mejor pueden ser, pueden parecer que no son muy adecuados, pero esos son para la protección suya misma, porque si sus parientes están dando dinero para los estudios, porque si viene alguien para hacer sus estudios y cambia su curso, su asignatura, entonces los parientes y los padres no quieren seguir con estos estudios. Entonces, los que dan los visados no quieren meter en estos problemas. Entonces, por eso son muy estrictos en cuanto a eso. Entonces, vamos a ver algunas limitaciones específicas. No se debe trabajar más de 40 horas por 2 semanas. Hay un límite de 40 horas. Y si uno está haciendo su máster, eso no se, es una excepción, no es así. Solamente hay casos muy específicos donde hay excepciones. Entonces, 40 horas es muy importante. Hay flexibilidad, por supuesto. Se puede trabajar. Eso significa que se puede trabajar 1 hora por semana y esa es la flexibilidad que pueden tener. Pero el límite es 40 horas por 2 semanas. Entonces hay que tener esa cifra en la mente. Se puede dividir por semanas. Algunas veces piensan que a lo mejor no van a chequear, pero lo chequean. El departamento siempre hace un chequeo y ahí si hay una contradicción, entonces van a cancelarlo, porque si hay un incumplimiento, entonces lo cancelan. Entonces, las dos cosas que quería hacer son los requisitos de la asignatura, porque a base de eso se cancela los visados. Porque si los requisitos de asignatura no se cumplan, entonces el departamento lo sabrá y el departamento cancelará el visado. Entonces, lo que siempre sugiero es que si se enfrentan con esa situación, entonces lo primero que tienen que hacer es organizar con una persona competente
competente, un abogado competente que pueda ayudarle para rescatarle de este proceso de cancelación, porque el plazo de tiempo es muy, muy breve, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces he tenido mucha gente que el momento en que reciban ah, ah, su carta de cancelación nos han puesto en contacto y directamente hemos empezado. Y de ahí hemos podido rescatar a esta persona en sí porque han venido con tiempo en las manos. Entonces, la otra cosa es que se debe seguir siendo apto. Para ser apto hay que seguir con las condiciones que eran antes. Seguir con los estudios, tener los recursos financieros y seguir con los estudios en que se han matriculado. En caso de visado de Australia, eso es fuera de tiempo, pero son cosas que son... se puede, por ejemplo, cambiar las asignaturas, pero no es aconsejable porque lo máximo que cambian ustedes, eso tendrá menos impacto sobre el departamento porque le van a poner como un estudiante no genuino, no auténtico. Entonces, si usted está pensando en una residencia permanente, entonces hay que seguir con una persona competente que para ver qué estudios están haciendo. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que vienen y dicen que estamos estudiando contabilidad. Ahora, la contabilidad es una de las cosas que son cosas que son muy importantes, que significa que la cantidad de estudiantes que están ahí, que no hay gente que está graduando. Entonces hay demanda, pero hay también mucha gente que dejan sus estudios, entonces no es una cosa buena. Entonces siempre tenemos que buscar opciones alternativas. Y de ahí tenemos que buscar maneras de ayudar a estas personas. Entonces, todo lo que están ustedes estudiando, siempre hay que buscar trabajos de plazo limitados porque esos son muy importantes porque los que dan empleo dan también visados y invitan a la gente que ya tienen trabajo previo. Entonces, esos son trucos que siempre doy para la gente que sigan. Y también eso depende del curso en que se matricula. El tema 2 es sobre los graduados temporales y nominaciones por empleadores, que es un camino hacia una residencia permanente. Dos cosas que quería abordar antes de entrar en eso. Australia ha cambiado sus reglas. Antes estaba muy fácil de ir de una postura de graduación a llegar a un visado de residencia permanente o residencia permanente, pero ya es más difícil porque la mayoría de los empleadores requieren no solamente las calificaciones, sino también la experiencia administrativa. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de Australia es dar un visado entre medio. Y esos visados no son para hacer todo lo que se da la gana. Esos son específicamente para trabajar en su ocupación. Entonces, en mi experiencia propia, que una vez que empezamos con los estudios,
ah, se trabajan en restaurantes de comida rápida y eso siempre crea problemas para conseguir un visado de residencia permanente. Y eso siempre les hace más difícil también para dar un empleo a largo plazo. Entonces, seguimos con los visados de graduado temporal. Hay de dos tipos, de bachillerato o más alto, que permite a los estudiantes que una vez que hayan terminado sus estudios, que por 2 años pueden seguir viviendo en Australia para coger experiencia a base de su título. Y hay una diferencia entre esos dos. Y el Graduate Work Stream es otro tipo de visado. La edad que es de menos de 50 años de edad. Esas son las condiciones que se dan aquí, que también se dan para los visados temporales o permanentes también. Las condiciones sí que son un poco difíciles, pero a la vez no se puede ir para la demostración más alta. Y usted tiene que solicitar dentro de 6 meses de su estancia. Y Post-Work Study Stream es después de acabar con su bachillerato con honores, masters. Eso puede ser de 4 años, dependiendo de título que sea escogido. Pueden estudiar todo lo que le dé la gana y solicitar para este visado. Entonces, no es que se debe limitar a solamente una ocupación, una profesión. Entonces, en esto va a ver en esta diapositiva que el estudio y el trabajo también está limitado, porque es la calificación que es importante en este tipo de visado, que es el Graduate Work Stream. Y estos individuos también pueden solicitar para estos visados, porque a base de eso pueden tenerlo. Y el visado también se limita para algunos meses, de 20 meses, por ejemplo. Y eso es importante para los estudios. Esto, lo que he mencionado, es una de los caminos de puente entre visado de estudiantes y visado de empleado. Entonces, se puede solicitar para este tipo de visado, porque es un buen camino para un visado permanente. Para el visado de TSS, eso es el más común de Australia, porque a base de eso se entra en Australia. Pero se debe tener 2 años de empleo o experiencia. Entonces, por eso es importante tener esta experiencia, porque a base de sus estudios y sus experiencias es lo que se considera para expedir este tipo de visado. Y eso tiene también camino para el visado permanente, porque esto es el camino para ir en camino. ¿Y cómo se funciona con este visado?
sí uno es, se puede solicitar. Entonces, después de 3 años de trabajar para la empresa, se puede solicitar para el visado permanente. Y aquí se puede ver que hay criterios también que hay que seguir, hay destrezas, calificaciones, hay que tener cierto nivel de inglés, porque sin eso no se puede ni solicitar para el visado. Entonces eso es importante también. Y si se ve eso, que se da este visado. Este visado tiene una gran cantidad de criterios. Uno debe tener un patronizador. Hay una posición de nominación. Hay reglas que se dan, un sueldo que se dan, un tasa que la empresa debe pagar y hay que mostrar que está sano y salvo de salud, que tiene independencia financiera, todo eso. Entonces son criterios que son importantes. Entonces, para los que no tienen necesariamente los criterios anteriores, pueden ir directamente para un visado de capacitación. Eso es un visado bastante difícil, complicado, ¿no? Porque en este visado es para individuos y empresas que tienen un entrenamiento o capacitación oficial para los que vienen. Entonces es para gente que es joven, graduados, que vienen para Australia para capacitación, y a base de capacitación se venir para el visado permanente. Pero ahí el problema es que la capacitación debe ser oficial, que significa que no solamente puede ser on the job, es una cosa que hay que ver. Ahora seguimos con el próximo. El propósito de este visado es mejorar la destreza. Y el propósito de este visado era de que una empresa que es multinacional y que quiere seguir con la capacitación se puede echarle fuera de Australia o seguir con ellos dentro de Australia. Pero la gente también puede utilizar para mejorar sus capacidades. Y como he dicho antes, que eso significa una capacitación estructurada, que no puede ser cualquier capacitación. Y seguimos adelante. Ahora, alguna gente puede venir de extranjero para venir a Australia para este visado. Esto sí que es aceptable. Sin embargo, hay muchos criterios también que hay que seguir. Una cosa que quería decirles que la estructura de necesita 70% de entrenamiento. Eso es uno de los criterios que uno tiene que seguir. Vamos a la subclase de 407 de capacitación. Hay muchos criterios para conseguir este visado. La persona debe ser de 18 años, nominado por una empresa, registrada. Hay muchos criterios de inglés, de tener seguro de salud, etc. Ahora seguimos adelante. El visado permanente. Entonces hemos visto varios visados antes, y visado de graduado se puede ir a permanente,
y hemos visto también el visado de capacitación y también el visado de capacitación y de destrezas, y ya se solicita para el visado permanente. Y a base de este visado se consigue el visado permanente. Hay 3 caminos para este. Hay 2 maneras principales. Uno es una transición temporal. Se trabaja para la empresa por 3 años y de manera alternativa se puede hacerlo y básicamente es que hay una gran cantidad de instituciones que están aquí y se evalúan las destrezas que uno tiene. Entonces vamos a ver el Labor Agreement Stream, porque a base de eso yo no quiero entrar en muchos detalles porque es muy específico y se puede ver que es muy exitoso. Y yo no quiero hacerlo porque si no se tenga el visado, entonces hay muchas maneras en que la empresa debe mostrar eso. Uno debe tener 45 años. Y tenerlo también para entonces vamos a ver también los 2 últimos 2 que son importantes. Hay muchos cambios en eso, entonces por eso yo no quiero entrar en eso. Someone sponsoring you, but it requires you to have higher points. Entonces, hay 2 tipos de visados así. Uno es para toda Australia y luego hay uno para cada estado. Hay 2 cosas importantes para este visado, que uno es que este visado necesita una expresión de interés. ¿Y qué significa esto? Es algo como mandar su currículum a un empleador. En la misma manera se manda una expresión de interés al visado y se les invita para solicitar el visado. La segunda cosa es que cuando se pide una expresión de interés, no es un visado. Entonces, una cosa positiva sobre eso es que se puede estar dentro o fuera de Australia. Hay personas que están fuera de Australia y tienen este visado, pero lo negativo en esto es que si ha graduado en una institución de Australia, entonces se pide una expresión de interés y no ha pedido un visado. Entonces, si su visado se caduca, entonces estaría en brecha de los reglamentos. Luego vamos a ver el visado de su clase 189, que es un visado para los trabajadores invitados para trabajar en Australia, y por eso cuando asesoramos a los individuos que tienen que pueden ser un residente permanente, entonces les damos varias opciones para tener más puntos, para tener más oportunidad para ser un residente permanente. Por eso, a principios de esta sesión, dije que nosotros damos consejos y vemos atrás, es porque estamos tratando de calcular los números de puntos que se pueden conseguir.
Entonces, una cosa o un consejo, si tiene más puntos, entonces se va a tener más oportunidades para solicitar un visado. Y hay ciertos estados que pueden facilitar más opciones para ser un residente permanente. Por eso digo que hay que buscar consejos legales a principios de los estudios para que tengan una mejor oportunidad. El visado 190 es muy similar, pero tiene su lista de profesiones y sus propias reglas. Esto está basado en el Estado, es decir, cuando el Estado le invita. Entonces todo es igual, pero solo diría que algunos estados no son muy buenos, como Australia del Sur, y hay otros estados son más abiertos. New South Wales era el mejor estado, pero ahora han cambiado sus reglas y tienen más restricciones. Pero volviendo a lo que dije antes, cuando se escoge el curso, sería mejor ver cuáles son las profesiones que le va a dar más oportunidades para ser un residente permanente. Entonces terminamos al mismo punto donde empezamos y con la diapositiva que les enseñé, el método de mover de un visado de estudiante a un visado permanente es que hay que estudiar un curso que está en la lista de las profesiones para las capacitaciones necesarias. Y si ha empezado un curso que no viene en esa lista, entonces sería mejor cambiarlo. Y yo recomiendo que lo cambien lo más rápido posible. Y recomiendo que trabajen en su campo cuando se empieza a estudiar. Y si no se trabaja, es mejor ser voluntario en el mismo campo. Y una vez que está graduado, entonces se tiene más oportunidad de empleo. Y eso le da la oportunidad de ir a un visado 482 que le da trabajo para ser un residente permanente, o se puede pedir un visado sin alguna profesión, es decir, unskilled visa. Ahora bien, para terminar, tenemos preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, quédense aquí y hablaremos de esos asuntos. Pero tenemos un tercer tema para debatir que va a ser muy diferente a lo que del cual he hablado hasta ahora, que es los visados de protección permanente. No vamos a hablar de visados de protección temporal. Vamos a ver los visados de protección permanente. Eso se dan a las personas que están en Australia y tienen un visado válido. Se puede pedir un visado de protección permanente. Antes de empezar, le quiero decir, y es la cosa más importante, es antes de pedir un visado de asilo, es que hablen del asunto con un abogado competente que que tiene la pericia y experiencia y que le puede dar consejos de si se debe pedir este tipo de visado, si se debe solicitarlo. Una vez, hay personas que han solicitado este tipo de visado y están en una situación en que no pueden salir. Entonces, lo que recomiendo es buscar consejos porque hay varias opciones mejores que un visado de asilo. Entonces, ¿cuál es la definición de un refugiado?
Ahora bien, una cosa que quería decirles antes de empezar con eso es que lo que quería decir, voy a decir, no lo deben considerar como un consejo legal, pero formen sus opiniones basados sobre lo que les voy a decir. No es un consejo oficial de un abogado. Esos solo son algunas directrices de si se debe o no pedir un consejo legal para pedir un visado de asilo. Eso es importante porque hay mucho más en ese tema que lo que voy a decir. Y pedir asilo es una cosa muy importante porque si no se cumple el requisito de un refugiado, si el departamento no le da un visado de asilo, entonces se tiene muy pocas oportunidades de tener un visado. Entonces vamos a ver quiénes son los refugiados. La primera cosa que preguntamos a las personas que vienen para consejos, bajo la ley australiana, un refugiado es una persona que tiene miedo en basado en 5 cosas, que está basada en raza, religión, membresía de un grupo social específico o de un partido político específico. ¿Qué quiere decir esto? Se da un visado que se considera que cumpla los requisitos de los de protección. Entonces, cuando uno pide un visado de asilo, entonces un oficial hace un estudio y decide si va a conceder el visado o no. Pero ahora eso explica las próximas leyes que hay ahí. Si no se cumplan las obligaciones de protección de Australia, la convención es un poco antiguo, entonces Australia cambió las leyes para incluir complementary protection, es decir, que si no se cumplan las 5 necesidades y está todavía bajo amenaza, fuera de estos cinco campos que mencioné, se puede todavía conseguir un visado de asilo. Y si se cumplan los requisitos o no, depende de los tratados a los cuales Australia ha firmado. Y sí se puede tener si hay amenazas cuando se vuelva. Entonces, ¿quién puede pedirlo? Aquí en la próxima línea se explica quiénes pueden pedirlo. Personas que han huido de sus países para mejores oportunidades económicas no pueden solicitarlo. Entonces, si se está solicitando este visado para solo condiciones económicas, por favor no lo hagan. Y si uno está aquí y solo por COVID se está pidiendo el visado, no cumple los requisitos. Si se puede ir con seguridad a algún otro lugar de su país, entonces no. Si su país puede protegerle, entonces no se debe pedirlo. A personas que tienen un visado para otro país, sea temporalmente o permanentemente, no pueden pedir asilo, sea un país seguro o no. El miedo que se sufre debe de ser de persecución, no discriminación. En Australia las personas sufren discriminación de vez en cuando también. Entonces, lo que es importante es que la cosa de que se teme debe de ser alguna cosa seria. Las personas que tienen asuntos sobre su carácter muy importantes, puede ser que son refugiados, pero no van a recibir un visado. Antes de solicitar un visado, hay que considerar todas las opciones.
hay otras cosas que vienen cuando personas vienen a nosotros para una consulta. Hay otras opciones, como he dicho antes. Es muy importante que busquen consejos legales porque muchos candidatos aumentan sus oportunidades por 10 veces si vienen al principio a nosotros y les ayudemos. Y a veces la gente no puede pagar, pero les damos algún consejo. Pero las personas que tienen un consejo legal completo tienen más oportunidades para conseguirlo. ¿Cuál es el proceso? El proceso es generalmente una persona prepara los formularios para la protección y luego pide, da su pedido y luego, una vez que se hayan ah, sometido la solicitud, la persona recibe una carta pidiéndole que venga para la biométrica y luego depende de lo que va a tomar. A veces toma 6 meses, a veces toma más tiempo para recibir una invitación para la entrevista. Yo he visto una persona recibir una solicitud, reciben una llamada para una entrevista en una semana, otros tardan 2 años. Entonces, el próximo paso es que le invitan para una entrevista y luego a veces piden más información y luego el gobierno toma una decisión. Típicamente, si se toma una decisión que es positiva, y la persona va por un chequeo de salud y de carácter antes de recibir el visado. Y si se niega a una persona, él puede poner una apelación con un tribunal y el tribunal es independiente del Departamento de Inmigración, pero el Tribunal de Apelación es independiente, pero la ley es la misma. ¿Qué debe incluir una solicitud de visado de asilo? Cuando se pide un visado de asilo, hay algunos requisitos que se deben cumplir. Uno debe dar una información básica de su identidad. Se debe pagar la cuota, ahora es $40 y se debe cumplir la solicitud completamente, incluso las razones por qué está buscando protección. Se debe dar su identificación y lo que es ahora es la evidencia de su persecución. Cosas como si han sido perseguidos por medio de los tribunales, hay que dar documentos para mostrar que sí han sido perseguidos y nosotros les aconsejamos sobre las cosas que son importantes para el oficial del caso. Y en cuanto a su declaración de la solicitud, no debe de ser muy breve, no debe de ser muy complicado. La reclamación no debe de ser muy largo, pero debe ser escrito según la ley. ¿De quién tiene miedo? ¿De qué se tiene miedo? Y tiene que poner esas razones para buscar asilo. ¿Y cuáles son las 5 razones para para pedir asilo? Y aquí es donde el consejo legal es muy útil porque hay reclamaciones que tienen buenos abogados
Y hay personas que han tomado la ayuda de sus amigos o de un abogado que no es muy bueno, pero se tiene que poner una solicitud muy correcta y muy buena porque no se debe escribir nada que no es precisa y que puede tener un doble sentido. ¿Cómo va a estudiar la solicitud? El gobierno, ¿cómo vas a estudiarlo? Los oficiales de inmigración de Australia ya tienen la formación para evaluarle. A veces no es muy fácil hacerlo, a veces no lo hacen bien, pero hay cosas que pueden detectar a base de su respuesta que es muy importante que utilice la ayuda legal porque es muy útil. La otra cosa que el departamento ve está basado en en la información del país, del departamentos de asuntos si una persona A person says that and you have identified them to be a Hazara, Si es Hazara, entonces la persona debe ser que lo que es lo que han declarado que debe ser todo adecuado. Entonces, a base de eso, si uno viene de los Estados Unidos, todo lo que se declara en su formulario debe ser adecuado y correcto, porque se verifica y se debe tener en cuenta que eso es disponible para otros. Entonces, eso tiene que tener en cuenta, porque todo se verifica por parte del gobierno de Australia. Entonces, voy a tener el visado mientras que tenga el estado de mi visado permanente o de protección. Sí, claro que sí, van a tener un visado temporal como el visado anterior. Se puede estar en Australia hasta que se verifican sus productos. Se puede viajar también, pero no se puede viajar otra vez a su país de origen. Entonces, básicamente se puede estudiar, se puede trabajar y si tiene visado de protección, una solicitud ahí, entonces se puede seguir adelante. Entonces, la aprobación o la denegación, si se aprueba, se tiene residencia permanente y la ciudadanía de Australia. Pero hay que tener en cuenta que debe seguir siendo todas las leyes y evitar volver a su país de origen, porque a base de eso se puede cancelar su visado. Si se deniega, entonces tiene manera de recurso a ir al tribunal y si se y si se va a tenerlo, entonces se puede detenerlo a usted y también de fuerza hacerle volverle a su país de origen. Entonces, sin asistencia legal, a lo mejor se puede también tener repercusiones muy graves para la persona que ha solicitado. Mucha gente también pueda interesarse para la situación en Myanmar. Yo quiero decir que el gobierno de Australia que las nacionales de Myanmar no van a forzarles a volver, aunque el gobierno sí que ha dicho que se van a forzar la vuelta, pero también han dicho que no vamos a darle un visado especial. Tampoco el gobierno de Australia no le da un visado específico especial. Y
el gobierno no va a dar una solución general y van a tomar caso por caso cada solicitud de visado. Entonces, lo que recomiendo es que si tiene manera, entonces, si no tiene el criterio de protección, entonces mejor no solicitar, porque le pueden forzar volver a su país. Entonces, mejor no solicitar el visado de protección para la gente, los ciudadanos de Myanmar. Y ya creo que he acabado con mi presentación. Claro que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y espero que estuve con él dentro del tiempo. Y estoy aquí para las preguntas. Muchas gracias, Remtin. Eso de verdad fue una información muy, muy útil porque ha demostrado qué complejo el sistema de inmigración está en Australia y porque es necesario tener un consejo legal mientras están buscando sus maneras de opción. La diferencia es que si una persona viene temprano para aviso legal, entonces tenemos un camino ya para él. Entonces, pero si ya tiene un camino, entonces para nosotros nos hace más difícil porque ya tiene un camino. Entonces para nosotros es muy difícil limpiar este camino. Y por supuesto es muy importante tener este webinario porque hemos visto mucha gente que han venido a través de nuestro programa y voy a hablar de eso también porque como estudiantes y personas que han venido que a lo mejor pueden tener mejores opciones. Entonces hay distintas opciones para permanencia y ir directamente a un visado permanente no es un camino bueno. Muchas gracias, Remtin, y vamos a volver otra vez cuando tengamos hora de preguntas. Entonces voy a seguir con el apoyo de inmigración y que llamamos IAAS y es para la gente que necesitan el visado de protección. Entonces, ¿quiénes están elegibles para el programa y quiénes han tenido acceso a este programa? Eso es importante porque también vamos a hablar del apoyo legal que podamos ofrecerles para el visado de protección, del visado de estudiantes y los distintos visados que han hablado. ¿Qué es IAAS? Entonces, eso es un programa fundado por el gobierno que están pensando en un visado de protección o de asilo. El criterio también voy a hablar. SSE es el contrato es para nosotros y tenemos proveedores de servicios como Playfair, como Remtin está ahí y dan sus servicios profesionales de expertos. Y muchos que han venido a base de eso, han venido con visados de estudiantes o visados temporales de diversos países. La manera en que entran en Australia para protección en camino o han venido como estudiantes o para trabajar y mientras han estado aquí ha habido algo en su país, entonces le hace muy difícil volver a su país. Un ejemplo es lo que está haciendo en Myanmar en el momento, que hay muchos de ustedes también están aquí han venido como estudiantes intentando volver con el término de sus estudios, pero la situación se ha convertido muy peligroso en su país. Y también hemos tenido
personas que han venido, la gente que están aquí, que ya han solicitado para el visado, pero cuando hicieron la solicitud no han tenido solicitud legal, pero ya están buscando consejo legal y a lo mejor han recibido una llamada para entrevista, entonces quieren apoyo para la entrevista. Y la gente el otro grupo es, han venido con visados humanitarios y ya necesitan asilo humanitario porque no pueden volver. Lo común es que los que no pueden dar el dinero para acceder a un consejo legal profesional. Tenemos dos tipos. Uno es el servicio que damos, es el aviso de migración. El abogado le va a encontrar y va a buscar la manera en que, por qué no puede volver a sus países y cuál es la manera, es buscar la mejor manera de solicitar el visado. Y van a ir a los detalles para cómo solicitar, que se debe incluir en la solicitud y cuál es el proceso. Y en un detalle más específico y a nivel específico a la persona. El otro servicio que ofrecemos es la asistencia de solicitud. Y después de acabar con la solicitud, se comunica con el Departamento del Interior y se pone en contacto con esto. La mayoría de la gente prefiere este tipo de servicio, pero es muy difícil tener acceso a este. Entonces, ¿cuáles son la gente apta? Se debe haber llegado de manera legal en Australia con un visado válido y tiene la estampa de la aduana. Entonces, eso no se dan a la gente que no tienen visado. No pueden tener contacto con un agente de migración o de ningún abogado y se puede tener este acceso. El criterio más importante es que debe tener limitaciones financieras, deben tener un ingreso muy limitado, tener una declaración bancaria para mostrar sus limitaciones bancarias y eso se puede ver también en la hoja de aptabilidad, porque se tiene que poner toda esta evidencia con la solicitud. La otra asistencia que ofrecemos es de solicitud. Entonces, además de lo que hemos dado, que también se debe mostrar que son excepcionalmente vulnerables, que son circunstancias específicas, individuales, puede ser temas temas mentales, tortura o trauma, experiencias de dependencia sobre drogas. Eso puede significar que puede ser tener una experiencia de violencia doméstica, de tener problemas mentales. Esos son ejemplos de tipo de gente que son aptos para estos. Eso es la manera en que nuestros servicios funcionan. Ustedes ponen en contacto con nosotros, nosotros le
le damos los números de teléfonos y los correos electrónicos y vamos a hablar con ustedes y vamos a hablar si este programa funciona para ustedes o no. Si creemos que no funciona para ustedes, entonces no vamos a dejarles abandonado, pero vamos a asegurar cuáles son los servicios adecuados para ustedes personalmente y vamos a ponerles en contacto con esos servicios. Si creemos que eso es apto para ustedes, entonces vamos a hacer la evaluación de aptabilidad y poner todas las evidencias y pruebas juntos para hacer su solicitud. Y de ahí hacemos referencias a un proveedor de servicio que es un negocio que emplea abogados y empleados con mucha experiencia en visado de protección con años de experiencia. Remtin es un ejemplo mejor de eso y apoya a la gente que solicitan los visados y de verdad sé muy bien qué están haciendo. Y este es el tipo de personas que le van a ayudar, una persona como Remtin. Y de esa manera vamos a ofrecerles la asistencia de visados. Así que son los detalles de contacto. Ustedes pueden llamarnos una llamada gratuita. Si necesitan un intérprete, entonces solamente puede indicar su lengua que prefiere y vamos a llamarles con un interpretador. Entonces se puede rellenar un formulario o directamente enviar un correo electrónico a info@ssiaas.org.au. Vamos a compartir estos detalles con ustedes luego, después del webinario, y eso puede ser apto para ustedes. Ahora, como hemos mencionado antes que quería hablar, son los servicios que son importantes para nosotros. Hay algunos servicios gratuitos que damos también. Eso se puede ver en la pantalla. Victoria, porque muchos participantes de Victoria están ahí. Entonces pueden ir al Asylum Seeker Resource Center o Refugee Legal y si tienen capacidad pueden ofrecerles ayuda. En Queensland también tienen ahí, pueden hay gente de Green Circle. Eso se llama Circle Green Community Legal Center. ¿Y cuáles son los servicios gratis? Todo el mundo no es necesariamente elegible porque el gobierno sí que le ofrece eso. Entonces sí se solicitan un visado distinto que no es un visado de protección. Entonces esos servicios no pueden ayudarles. Entonces puede ser una persona que tiene que pagar todo eso. Entonces, hay agentes de migración y abogados de migración. Por ejemplo, mara.gov.au, donde se puede buscar agentes. Con abogados es un poco distinto porque cada estado tiene su página web donde se puede buscar para un abogado de inmigración que tenga
la experiencia. Luego vamos a compartir estos detalles también después del webinario. ¿Cómo se puede buscar un proveedor que se puede confiar? Eso es una pregunta bastante difícil, porque uno tiene que asegurar que es una persona registrada. El agente debe ser registrado con la autoridad de registración, que es IMARA, o un abogado que está con el cuerpo legal, y se debe chequear esas cosas. Y se debe también hacer una búsqueda y buscar ver la manera de los visados distintos que haya, y hay que verlo cómo se pueden hacer las maneras y manera en que that are on offer in Australia. And so it's very complex. So something like a protection. Entonces, quiere que alguien tiene pericia en este tipo de visado. También se puede estudiar las evaluaciones de sus negocios, y se pueden buscarlos en línea. Y si alguien cobra más, no quiere decir que tiene mejor servicios. Archiplex es un servicio gratis, y nuestros personal reciben una formación continua y también son auditados, y que son muy buenos. No solo son muy buenos, son fenomenales. Y también hablé con otras personas en las comunidades para ver a quienes recomienden, porque si no han recibido buenos servicios, entonces no hay que trabajar con ellos. Si se va a pagar para los servicios de migración, es muy importante que sea muy claro lo que van a cobrar, es decir, reciba algo en escrito para que dice que cuánto van a cobrar y qué van a recibir para este dinero. Y también hagan un plan de pagos, porque a veces las agencias no ponen sus solicitudes hasta que no les paguen completamente. Entonces a veces se piensa que ya se han sometido las solicitudes, pero no lo hacen, porque dicen que hay que pagar todo primero. También asegure cuáles son los gastos adicionales. Si necesita algún servicio adicional, ¿cuánto va a costar? Los abogados y agentes de migración registrados tienen que mantener su información personal confidencial, y tienen que darles información sobre cómo se puede poner una queja si no están satisfechos con sus servicios. Es muy importante saber que ningún agente o abogado puede garantizar un visado. Si dicen que sí, en Australia, entonces están mintiendo. Porque en Australia es el gobierno que toma la decisión y nadie puede influirlo. Acuerden que el procesamiento de visados puede tardar mucho y el agente no puede influirlo. Desafortunadamente, es importante tener ayuda de migración en cuanto a los visados, porque oímos que la gente no ha llenado bien la solicitud, o no están en línea con las solicitudes que han puesto con el gobierno y no le conceden un visado.
Entonces, Ramten y yo por última vez le dicen que es muy importante tener un agente de migración registrado para ayudarle. Esto es todo por mí. Lo que vamos a hacer ahora es responder a algunas de las preguntas que han escrito en el chat y luego lo terminaremos. Entonces, Eilish tiene preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacerlo? Yo diré la pregunta y voy a nombrar a la persona adecuada para responderlo. Ahora tenemos 6 preguntas. Entonces vamos a empezar. Si una persona ya ha caducado todas las opciones en cuanto a su posición de refugiado, ¿esta persona puede pedir otros tipos de visados en Australia? Esto sería yo. Sí, Ramten. No. No. Una respuesta corta es no. Y esto es que la misma cosa se aplica en cualquier tipo de visado, no solo un visado de asilo. Porque hay una ley que dice que si alguien ha sido negado un visado a Australia y no tiene un visado, entonces no puede pedir otro visado en Australia. Y la persona, por implicación, tiene que salir de Australia. Hay exenciones. Una de las exenciones son los visados de asilo. Hay ciertas excepciones en que la persona puede pedir otro visado, pero se dice que se debe permitirlo para pedir otro visado porque hay que haber cambios muy importantes en las circunstancias para pedir otro visado, para solicitar otro visado. Entonces, para los visados de asilo, una persona solo puede pedir solicitar otro visado si hay un cambio de circunstancias. En cuanto a otros visados, sé que esta pregunta no cubre específicamente los visados de protección. Entonces, si una persona ya ha usado todas sus opciones, entonces la única opción para ellos es de hablar con el ministro y pedir la discreción del ministro, y debe haber una razón muy importante para que el ministro diga que sí, esta persona puede solicitarlo, otro visado. Pero depende de la discreción del ministro. Entonces, hablando del mismo tema, hay una situación similar. Si una persona ha hecho todos los esfuerzos para una posición de refugiado, Australia, por ejemplo, una de las preguntas en varios de los visados, si alguien trata de pedir solicitar un visado a Australia, una pregunta que hacen es que ha solicitado un visado antes, y otra pregunta es, ¿han rechazado un visado? Entonces, si han rechazado un visado alguna vez, entonces puede afectar su solicitud. Australia también tiene un acuerdo de intercambio de información con ciertos países en las cuales pueden chequear sobre ciertos individuos, y lo hacen a veces antes de dar un visado. Y si la persona no ha dado la información correcta, entonces puede influir su solicitud. Sí, depende del país
y generalmente la persona podrá saberlo. En el visado que se solicita, hay preguntas que sí pueden solicitarlo. Generalmente en los países del Commonwealth ellos intercambian información. Entonces hay que tener información correcta. En la inmigración australiana y en los Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda es dar información no correcta y no dar toda la información pedida. Esta es la peor cosa que se puede hacer. Y puedo darles varios ejemplos. He tenido personas que tienen que han tenido varios registros criminales y han declarado y las autoridades le han concedido un visado. Entonces es muy necesario que respondan correctamente. Es importante que respondan a las actividades criminales. Entonces, si prosecuciones de los países de origen, ¿cómo ve el gobierno esto? Bueno, vamos a ver eso. Hay dos cosas. Depende de si la pregunta tiene que ver con un visado de asilo o una solicitud de visado que no es de protección. Ahora, cualquier persona que solicita un visado a Australia tiene que pasar por los criterios de salud y carácter. El criterio de carácter necesita que una persona que tiene un registro criminal de cualquier tipo y que necesita estar en prisión para más de un año no pasa por este requisito criminal. Porque Australia en los últimos años ha desarrollado un criterio muy estricto en cuanto al carácter de una persona. Una persona que no cumple los requisitos de carácter puede ser que no reciba el visado. Entonces, volviendo a la pregunta, generalmente, y esto no tiene que ver con los visados de asilo, cualquier persona que pide un visado a Australia, incluye los visados de asilo también, debe cumplir las necesidades de carácter y salud. Y en cuanto al carácter, si una persona tiene un registro criminal, el departamento decidirá según el caso. Hay personas que han tenido registros criminales en países que no es un crimen en Australia y lo han aprobado, aunque la sentencia para este crimen era más de un año, pero como en Australia no lo veía como un crimen, el gobierno de Australia lo pasó. Pero es algo que recomiendo que pidan ayuda legal. En cuanto a los visados de asilo, si hay prosecución del país, entonces tiene que ver con un visado de asilo. Hay varios clientes que para los cuales la base de la solicitud es la prosecución del país de origen, y eso también depende de la conducta de la persona. Si es a causa de razones criminales que una persona está siendo procesado, entonces
no lo afecta negativamente, pero la diferencia es con la conducta criminal está relacionado con un crimen muy importante en Australia. Australia toma crímenes basados en crímenes sexuales o de guerra muy seriamente. Entonces, volviendo a la misma pregunta, depende del tipo de crimen y el tipo de visado y la sentencia. Y si el crimen es un crimen en Australia y si hay circunstancias mitigantes alrededor de esto. Yo he ayudado a varios individuos en estas circunstancias. Algunos han tenido éxito, pero hay una línea que pone el gobierno de Australia y no se puede cruzarlo. Por eso vuelvo al mismo consejo y busque asesoramiento para este asunto. ¿Puedes hablar, por favor, sobre la clase 200 o 204 y qué organizaciones en Australia pueden ayudar para estos y pueden patrocinar estos tipos de visados? Los organismos varían. Hay varios organismos que dan eso. Yo no puedo acordar todos los nombres. Hay 5 o 6. Si hace una búsqueda en Google de visados de 200 a 204, se puede ver que hay unas noticias de un aumento del número de organismos para eso. Si estoy hablando del programa de ayuda comunitaria, sí, SSI, el organismo para el cual trabajo yo. Nosotros damos apoyo y podemos trabajar con las personas que están interesadas en eso y pueden darles una lista de esos en sus estados si no quieren ir por medio de SSI. La otra cosa que quiero añadir es que no es necesario ir a estos organismos si quiere patrocinar a alguien y si el gobierno está satisfecho de que tiene los medios para patrocinar este individuo a base individual, pero yo diría que pasar por una organización es mejor porque el departamento ya tiene información sobre los organismos. ¿Quiere ayudar algo? El Canada Community Support Program no es fácil y cuesta mucho para patrocinar a alguien para venir, pero el Departamento de Asuntos Interiores ha recibido mucha información de SSI y otros organismos para mejorar el programa, para cumplir las necesidades de la comunidad y lo han visto en una manera positiva y se espera que haya algún cambio. Pero por ahora es algo para el cual tienen que buscar más información. Yo recomiendo que la persona que ha planteado esta pregunta que se ponga en contacto con SSI porque teniendo un poco de experiencia con este tipo de visado, hay muchas personas que piden este tipo de visado desde el extranjero y hay pocos espacios. Entonces yo recomiendo que pidan ayuda de SSI para tener éxito en este tipo de visado.
Entonces, por COVID, ¿cómo se puede pedir un visado desde el extranjero o se puede pedir un visado onshore? A causa de COVID, ¿se puede pedir un visado de offshore? No. El departamento dio exenciones a individuos que habían pedido el visado antes de COVID y no podían salir de Australia. Pero desde el COVID, el departamento piensa que ahora conoce la situación y se debe planear según las circunstancias. Por eso, el departamento no da excepciones a individuos que están dentro del país y quieren salir, pero tengo que darles un poco de información. ¿Por qué esto offshore y onshore? From the very old days where a person had to be either onshore or offshore, and the Australian government rules distinguish between offshore and onshore rules. Now, if you look at newer visas that have come, they don't have that thing, that criteria, but still some visas still have it. With regards to the departure to offshore, a lot of the clients that come for advice, first thing, I recommend that you come for advice, because depending on the situation you are in, there may be an option available to you that you don't have to. But generally speaking, a person... Pero por lo general, hay muchas maneras de hacerlo, y también tengo clientes que han tomado interés y ha trabajado con Nueva Zelanda, y también les he dado el aviso que deben tener precauciones, porque siempre se puede cancelar estos visados de viaje, y lo mejor es el momento en que estamos, porque puede parar los viajes en cualquier momento. Entonces, siempre hay que tener un plan delante para ver si Nueva Zelanda es una opción. ¿Cuál es la segunda parte de su? Si hay excepciones para eso, no hay excepciones, porque el visado para el exterior y interior es propio y externo es igual. Entonces, la persona tiene que estar o bien dentro del país o fuera del país. El departamento todavía ha de tomar una decisión, porque con este visado, la gente que solicitan este visado para 2 años, 2 veces no pueden ya solicitar este visado, porque a lo mejor haya excepciones para individuos específicos, pero si usted está fuera de este grupo, y no hay excepciones, desafortunadamente, porque el criterio para este visado es que uno tiene que estar en el extranjero para solicitar para esto. Entonces, lo que recomiendo es que se busque un aviso del exterior, y las circunstancias pueden ser distintas, y por eso recomiendo que se tengan en cuenta un aviso legal. Entonces, si tienen un visado que ha sido denegado previamente, se puede tener excepciones para este visado de pandémico. Desafortunadamente no. Sé que es una situación muy difícil, y sé que el proceso de pandémico también es sin precedentes, pero el visado pandémico, como cualquier visado, es de verdad un visado que ha existido para otros propósitos. Entonces, el departamento ha creado
todavía para visado de pandémico. Entonces ya se han exhaustado todas las posibilidades y ya solamente después de haber exhaustado todas las opciones se pueden solicitar para este visado. Pero este visado también tiene ciertas condiciones y eso es que sí si han sido denegado un visado, no puede solicitar para este visado. Si está en situación, entonces deben ir para un aviso legal o consejo legal, porque si está en una situación donde no puede salir fuera de Australia por razones de pandémico, a lo mejor el departamento puede dar un visado temporal que puede darles el visto bueno para estar en Australia. Pero esto no se da a todos como una regla común. Entonces, si su caso es convincente y su país no le permite, en el momento está clasificado como el lugar donde es necesario, entonces en su país de origen hay una onda de pandémico, entonces mejor ir para consejo legal o ir directamente al departamento para tener un visado temporal. Eso no es situación ideal, pero la situación alternativa no existe porque la última vez que hemos tenido esta situación era hace 100 años y la situación ha cambiado mucho. Esta situación no ha sido anticipada. Entonces han habido muchos desafíos en eso también. Y por eso recomiendo que a lo mejor hayan otras opciones para ustedes. Así que tenemos dos preguntas más. Una es, ¿hay alguna gente de Tamil de Sri Lanka que han venido a Australia con auxilio y han vuelto? ¿Hay una manera de volver y solicitar otro visado? Pues voy a aclarar esta pregunta. ¿Estos individuos están en Australia? ¿Han salido o todavía han vuelto a Sri Lanka? Sí se puede. Están en Australia. Tengo muchos clientes en esa situación. Es desafortunadamente la situación con muchos de Sri Lanka, porque el Departamento del Interior tienen que seguir el Consejo de Asuntos Exteriores, y en Sri Lanka la situación es distinta porque es completamente distinta en cuanto a la situación de Tamil en Sri Lanka. El Departamento de Asuntos Exteriores dice que es salubre a volver, pero la información es que todavía es peligroso. La situación sigue siendo difícil, especialmente para la gente de Sri Lanka, porque tienen a mucha gente con vigilancia en Sri Lanka. Entonces, es difícil dar consejo porque cada situación es distinta para cada persona. Desafortunadamente, con Tamil, después de haber explorado todas las posibilidades, ¿qué pasa con ellos? El gobierno de Australia tiene algún acuerdo con el gobierno de Sri Lanka y tienen que volver a su país, a Sri Lanka. Y hay un caso que está en las noticias constantemente. Y este caso es la familia que está en las noticias han tenido que volver de Australia.
Y lo que voy a decir que a lo mejor esta situación es que han exhaustado todas las posibilidades. Entonces, que si tienen aviso legal, que deben hacerlo. Y desafortunadamente con Tamils eso es un caso que hay que ver, y algunas veces los individuos muchas veces tienen que volver. Desafortunadamente, si la situación no cambia, no puedo agregar más, que hay que ir para aviso legal y buscar maneras. Hay alguna gente que también tiene problemas financieras, entonces hay problemas que se agregan en cuanto a eso. ¿Eso fue una pregunta? Solamente una información agregada. Si su visado dice no se puede trabajar, por ejemplo, si está en un visado de turistas, no se puede hacer nada, pero algunas veces, y por eso digo que hay que buscar consejo legal, que no hay recursos financieros y están buscando consejo legal, y si se puede explicar a nosotros y el caso propio suyo, el visado en que está usted en el momento le permite para un permiso para trabajo, entonces a lo mejor podemos pedir el cambio y tener más derechos de trabajo. Y depende también si se puede cambiar estos visados. Hay que ver caso por caso. Entonces, directamente no puedo responder a estas preguntas porque hay personas que han venido con visado de turismo, entonces hay que verlo. Si están en visado de compartir, entonces a lo mejor pueden tener derechos de trabajo. A lo mejor sí se puede poner en contacto con nosotros, porque visados de compartir sí que tienen derechos, hay acceso al trabajo y pueden trabajar, por supuesto. Entonces, lo que podemos hacer es volver al departamento y pedir los derechos a trabajar. Y tener un visado de bridge. ¿Cómo puedo solicitar un visado de protección? Si ya han solicitado un visado de protección, hay limitaciones, pero si solamente tiene un visado de bridging y no ha solicitado el visado de protección, y sin solicitar un consejo legal, no hay que ir directamente para visado de protección, porque se puede limitar su solicitud. Y a base de consejo legal, hay que explorar otras opciones, y hay que explorar estas opciones en vez de ir directamente para el visado de protección. Y por eso, si está en Bridging Visa, una de las visados limitados que se puede solicitar es visado de protección, pero estoy hablando en términos generales, que mejor solicitar y explorar otros visados que hay, se puede solicitar antes de ir para un visado de protección directamente, y a base de eso se puede solicitar. Okay, great. So this one's a good one, actually. So a lot of newly arrived protection Muchos de applicants, I'm assuming, los who may visitados not have a bank statement. pueden no tener una declaración financiera. Entonces, ¿cómo se puede hacer un caso de pruebas de dificultades financieras? Buena pregunta. Entonces, alguna gente no tienen una cuenta de Australia, entonces nosotros tenemos un
formulario de limitaciones financieras y tenemos muchas preguntas ahí y vamos a explorar pregunta a pregunta y vamos a hablar de su ingreso, sus gastos, sus bienes y todo eso. Entonces hay que tomar estos detalles y a base de eso llevarlo a una justicia, un tribunal y de ahí tenerlo como una declaración, una acta legal y ahí se declara que no tiene usted la financiación para una persona legal. Alguna gente puede pensar que es lo más fácil, pero eso es un documento muy legal y si se ve que usted tenía dinero en estos momentos, entonces si lo ven que tenían dinero ustedes y han utilizado esta vía, entonces eso puede crear problemas en el futuro. The next one is, can you please El talk about the próximo es, Global Talent Nomination option? ¿qué es el Global Talent Nomination Option? La opción de nominación por talento global. This is going to be a lengthy, so I'll just try. Eso va a ser muy alto. Eso es un visado nuevo que se dieron por el Departamento de Inmigración. It requires you to be so talented that you're well known internationally. Y because of a nivel internacional, si tiene destrezas, just because of your se puede solicitar you have achieved. a base de las cosas que usted ha solicitado. Hay una prueba a base de eso It's y not very easy to no es criteria. fácil The second one is con estos criterios. Y el segundo es que lower threshold. tiene menos Requires you to have an threshold, pero employer. necesita You un must be an employee in empleado, Australia, or you need to be a potential employee in Australia. So someone must be un empleador que le debe patronizar y esencialmente el criterio de estos visados necesita ingreso alto con una ocupación limitada que Australia tiene el interés, tiene un sueldo alto o potencia de tener sueldo alto. Se debe también tener ser distinto en su campo y esta prueba es difícil para ver y también recomiendo que si usted está con este criterio, tiene calificación, tiene empleador o está bien reconocido en su campo a nivel internacional y recomiendo se puede solicitar para este visado. So we'll probably have time for 2 more questions. Entonces The tenemos first tiempo one para is, 2 más. I think El primero es, is there a recording of this? hay It's hard for some people to grasp everything that we've listened to today. una My grabación. understanding is that yes, there is a Sí que recording. se ha grabado eso y por supuesto que vamos a compartir también los diapositivos y también vamos a compartir las grabaciones y voy a enviar a ustedes las grabaciones en las lenguas que se disponen. And then the last Y question la is, última pregunta after es applying que después de and while waiting solicitar for protection y visa, mientras said that the person will esperando get para la visa protección after de, time de, visa expires. eh, Will that bridging visa un visado de issue protección, allow study work este and visado de other bridging person nos da derecho para previous visa estudiar o para hacer otro trabajo. Sí, uno puede trabajar sin límites para el visado de protección y les permite para tener derecho a trabajo sin límites
tener acceso a seguro de salud, acceso a estudiar, pero los derechos de estudios no son los iguales que un ciudadano de Australia, que le permite cuotas de concesión que tiene que pagar la cuota de estudiantes internacionales. Entonces no hay restricciones en esto. Las otras preguntas son muy personales, entonces he respondido a esto directamente. Y si ustedes han puesto preguntas que son específicas, y luego vamos a responder a estas preguntas uno por uno, caso por caso, y vamos a responder a todas las preguntas. Muchas gracias, Eilish. Y eso fue unas preguntas muy, muy buenas y muy diversas que hemos tenido, y son preguntas muy comunes que ha sido cosa buena que hemos podido responder a estas preguntas. Y esto es todo para hoy, y solamente queríamos dar las gracias a todos ustedes que han estado con nosotros esta tarde. Ha habido mucha información que hemos repartido, y a lo mejor no puede ser una cosa muy interesante para estar una tarde, pero a lo mejor puede tener la dirección en que quieren trabajar en cuanto a los visados y la manera en que se puede buscar apoyo para la asistencia legal o profesional. Y también me gustaría dar las gracias a Ramstein para su tiempo, para dar su presentación y su experiencia y sus avisos. Y quería dar las gracias a Eilish de Plaype, que ha dado la presentación y el webinar para esta tarde. Jen Core de mi equipo que han dado mucho apoyo, y también a los servicios de lengua que hemos tenido 2 de hindi, 2 de Burma, 2 de español, los intérpretes que han interpretado y han trabajado conjuntamente en estas 2 horas. Muchas gracias a todos ustedes, y vamos a seguir en contacto con ustedes, y muchas gracias a todos ustedes, y buenas noches, buenas tardes. Gracias.